solo tú, Padre, lo sabes hacer, por medio de tu Santo Espíritu, con poder y con gloria, para que tu palabra fluya, para que tu palabra rompa cadenas, restaure, exhorte, Dios mío, y tu pueblo sea encaminado conforme a tu voluntad. Te damos gracias por él, Dios mío, te lo presentamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos confirman esta oración con un poderoso amén? Amén. Vamos a encender alguna luz, por favor, alguien sea tan amable. Bueno, hermanos, nos alegramos mucho de estar aquí con la Iglesia del Señor. Hace un tiempito atrás estuve y me llamó el otro día el hermano y bueno, pues me hacía bien el Señor, me hacía bien, porque a mí me hace bien, hermanos, visitar a la Iglesia del Señor y estar en comunión con los hermanos. Amén. Y predicar lo que el Señor haya puesto en mi corazón, pues me hace bien, hermanos. Amén. Yo deseo con todo mi corazón que Dios me use como un instrumento en sus manos. Eso es lo principal, para la gloria de su nombre y para edificar a su pueblo. Amén. Pero después también es que a mí el Señor me bendice y me hace bien. Gloria al Señor. Amén, amén. Y me gustaría, hermanos, que hoy, como cada vez que usted escucha la palabra del Señor, que abra su corazón a la palabra de Dios. Amén. Que abra su corazón a lo que Dios le quiere decir. Con mucho respeto, no lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios nos quiere decir hoy. Amén. Gloria al Señor. Bueno, voy a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Agradezco, hermanos, al Señor estar aquí. Y también al hermano Moisés, que se acuerde de mí para invitarme. Amén. Y bueno, voy a predicar, compartir, hermanos, un pasaje para mí de los más fuertes, si no el que más, de toda la Escritura. Y este pasaje, pues, lo dijo nada más y nada menos que nuestro Señor, Cristo Jesús. Así que, bueno, el pasaje es duro, pero sus palabras son vida eterna. Amén. Gloria al Señor. ¿Recuerdan aquel hecho cuando Jesús empieza a predicar y ya les pone las cartas sobre la mesa? Le seguía una grande multitud y dice, cuando ya Jesús les habla y les dice las cosas como son, pues había mucha gente y dice la multitud, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, desde entonces muchos dejaron de seguirle. Claro, cuando vino la hora de la verdad ya no querían, porque querían a Jesús por los milagros, por la comida, para que Dios les hiciera bien, para que hiciera milagros, pero cuando llegó la hora de la verdad muchos dejaron de seguirle y dijeron, dura es esta palabra. Sin embargo, Jesús hace una invitación y dice, ¿queréis vosotros a sus discípulos? ¿Queréis vosotros también marcharos? Cuidado, que es muy fuerte. ¿Queréis vosotros marcharos? Y dijo Pedro, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Así que voy a compartir este pasaje y aunque sea muy fuerte, es vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús acaba de predicar en el Sermón del Monte y ya está finalizando sus últimas palabras y dice así: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profeticemos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echemos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Un pasaje fuerte, hermanos, muy fuerte, muy fuerte. Cuando Jesús está diciendo en aquel día, muchos me dirán, bueno, vamos a hacerle una pregunta a Jesús y ¿a qué día te refieres? Porque Jesús dice en aquel día, ¿a qué día te refieres? Bueno, pues aquel día Jesús se está refiriendo al día del juicio final, cuando todos nos tengamos que presentar delante de Él.
en aquel día se está refiriendo a un tiempo escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que ese día todavía no ha llegado. Porque el día del juicio final todavía no ha llegado, por eso estamos aquí. Cristo todavía no ha venido. ¿Qué implica eso? Eso implica, si puedes acompañarme, me ayudas. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que ese día todavía no ha llegado? ¿Qué implica? Bueno, pues que este pasaje todavía está por cumplirse. Por tanto, cuando la Biblia dice muchos me dirán, fíjense que no dice pocos, dice muchos, en aquel día me dirán. ¿Qué implica eso? Implica, hermanos, que hay cristianos en la actualidad, no cristianos de la iglesia de Las Vegas ni de la Bola, sino cristianos en el mundo que están implícitos en este texto. Claro, está hablando de ellos. Muchos me dirán en aquel día. Y dice Jesús, y yo les declararé. Esta palabra declarar quiere decir que pronuncia una sentencia. Es el juez. En el día del juicio final, yo les declararé, yo pronunciaré una sentencia. Y la sentencia es terrible. Nunca os conocí, apartaros de mí. Apartaros de mí. Esa palabra apartarse, hermanos, yo veía, en esa palabra apartarse, yo veía el infierno. Veía el infierno. Porque el infierno es la ausencia total de la presencia de Dios. Donde no hay presencia de Dios en toda su totalidad, eso es el infierno. No hay peor infierno que la totalidad de la presencia del Señor. Amén. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, hermanos, fíjense, echaban fuera demonios, hermanos, sanaban a enfermos, hacían milagros, hermanos míos. Y Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, hacen milagros, sanan a enfermos, hacen prodigios, y tú les llamas hacedores de maldad. Sí. ¿Por qué? Porque nunca los conocí. Porque las evidencias de la salvación no son los dones. No son las señales. Lo que garantiza que yo soy salvo no es que yo soy pastor. Lo que garantiza que yo soy salvo no es que yo estoy predicando aquí este mensaje. Eso no garantiza que yo sea salvo. Lo que garantiza que yo sea salvo no es que llevo 40 años en el Evangelio. Lo que garantiza que yo sea salvo no es que yo vaya todos los días a mi culto. Lo que garantiza que yo sea salvo es que Jesús me conozca. Es que haya nacido de nuevo. El apóstol San Pablo tiene que decir en 1 Corintios, en el capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero pasa unos capítulos más adelante y dice Pablo: algunos de vosotros no conocéis a Dios. ¡Qué fuerte! Pero Pablo, si has dicho sí, la iglesia en general sí, pero hay algunos entre ellos que no han conocido a Dios. Y están entre el pueblo, pero no son del pueblo. Están entre la iglesia, pero no son de la iglesia. Y Pablo les tiene que decir a la misma iglesia de Corinto, dice: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Examinaos, no dice vuestra fe, dice examinaos a vosotros mismos. Examinarme a mí, tengo que examinarme a ver si estoy en la fe. ¿Cuáles son esos resultados de que yo haya conocido a Dios? O de que Dios me conozca a mí. Bueno, pues este no es el tema, esta es la introducción, no es el tema. Es la santidad, hermanos. La santidad
la obediencia, no que seamos perfectos. No, porque un servidor falla y tropiezo, que arrastro una naturaleza pecaminosa, adámica, que hasta que mi cuerpo no sea glorificado, tengo que vivir con ella. Claro, no estamos hablando de ser perfectos, estamos hablando de ser auténticos, que es muy diferente. Porque no hay nadie perfecto, porque todos caemos y tropezamos. Pero ¿qué ocurre cuando peco? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí cuando peco? Cuando caigo, cuando tropiezo, como ser humano. Que no estoy hablando de que estamos cometiendo pecados, no, ni mucho menos, Dios me libre. Estoy hablando de que somos humanos, hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa y caemos. Pero ¿qué ocurre? ¿Me duele? ¿Soy feliz cuando sé que estoy en desobediencia? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí cuando yo tropiezo? ¿Busco de nuevo la santidad y el arrepentimiento y el perdón de Dios? Dice la Biblia, este texto, que es de lo que vamos a hablar: nunca os conocí. La palabra conocer, vamos a hablar un poco de esta palabra, hermanos, y síganme prestando esa atención tan maravillosa que tiene. No a mí, a la palabra de Dios. Nunca os conocí. Miren, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con sus diferentes dialectos, pero en general fue escrito en un griego que se llama koiné, que es un griego común, que hablaban en el primer siglo, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y después en arameo. Y aquí no se trata de las palabrinas, sino de entender lo que significa, el contenido que tiene cada palabra. Y esta palabra conocer es muy importante en la Biblia, muy importante. Esta palabra que aparece aquí en griego, hay diferentes palabras, pero vamos a utilizar solamente esta, que es la que utiliza en este pasaje. Nunca, jamás, dice Jesús, nunca en ningún momento de la historia os conocí. Fijaros, no dice nunca me conocisteis, no, dice nunca os conocí yo a vosotros. ¿Y qué palabra utiliza ahí? ¿Qué quiere decir conocer? En el idioma que se escribió la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra griega es una palabra que a nosotros nos suena rara si no estamos relacionados con ella, ginosko. La palabra ginosko es nunca te conocí. Pero ¿cómo que nunca te conocí? ¿Qué clase de conocimiento es ese? ¿Intelectual? No. Miren, la palabra ginosko es conocer en cuanto a relación. Es conocer en cuanto a intimidad. Es conocer personalmente. Es decir, Cristo les está diciendo: echasteis fuera demonios, sanasteis a enfermos, hicisteis milagro, pero nunca tuvisteis una relación personal íntima conmigo. Amén. El peso de esta palabra aparece 221 veces en el Nuevo Testamento, la palabra ginosko. Es una palabra que tiene una profundidad teológica y doctrinal profundísima, hasta el punto que si Cristo a mí no ginosko, no me conoce en cuanto a relación, me voy para el infierno. Amén. Fíjense la profundidad de la palabra. Nunca os conocí. ¿Cómo es posible esto, hermanos míos? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues tenemos un ejemplo bíblico. Judas. Dice Jesús: no os comisioné yo a los 12 y entre los 12 había un diablo. Textualmente dice. O sea, Judas fue comisionado por Cristo y probablemente hizo milagros como los demás, pero nunca conoció a Jesús personalmente. Amén. Tenía dones, ministerios, llamado, estaba con los apóstoles, pero no tuvo ese encuentro personal con él. Porque se necesita esa relación íntima y personal con Cristo. Amén. Dice Pablo: porque el fundamento de Dios está firme, teniendo como sello esta inscripción: conoce Dios a los que son suyos.
Amén. Dios te conoce. Amén. Si eres de Él, te conoce. Te conoce en cuanto a relación. Te conoce personalmente. Porque has sido lavado con la sangre de Cristo. Has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eres la iglesia redimida de Cristo. Si me has conocido personalmente, Él te conoce a ti. En el hebreo, en griego es ginosko, y en hebreo, ¿qué palabra es? ¿Qué palabrina es en hebreo? La palabra es shadá. Shadá en hebreo es conocer. Lo mismo, el mismo concepto, la misma idea, conocer en cuanto a relación. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo bíblico. Dice la Biblia que Naamán el sirio, ya saben ustedes la historia, que Naamán el sirio era leproso. Estaba en Siria y ahora una criada suya le dice: mira, si vas a la tierra de Israel, allí hay un profeta y el profeta te va a sanar. Resumiendo, va Eliseo con su carne leprosa, con muchos respetos, hermanos míos y hermanas, va con esa enfermedad y le dice Eliseo: mira, métete 7 veces en el río Jordán, zambúllete allí 7 veces y a la 7ª vas a ser sano. Pues Eliseo, hermanos, ¿qué hace? Obedece. Al principio no quería, pero luego obedece y se mete allí 7 veces en el río, y cuando sale, dice la Escritura, y su carne se volvió como la carne de un niño. Experimentó esa transformación en su cuerpo. Y ahora viene la palabra, ahora dice Naamán: ahora conozco, ahora Shadá, que no hay Dios sino es en Israel. Ahora ¿cuándo, Naamán? Después de que he experimentado esta transformación. Después de que mi carne ha dejado de estar enferma y se ha convertido en la carne de un niño, ahora sí, ahora, porque quien se encuentra con Dios cambia. Amén. Ya no quieres pecar, ya no quiero pecar, quiero vivir en santidad. Amén. Antes no quería orar, pero es que ahora quiero orar un poquito porque quiero estar en comunión contigo. Antes no quería congregarme, pero ahora me quiero congregar con los santos. Hay una nueva naturaleza que participamos de ella y es la divina. Amén. ¿Cuándo? Cuando conocemos a Dios en cuanto a relación. Amén. Voy rápido, hermanos. Voy a ir rápido. Dice la Biblia, hermanos. Dice la Biblia. Vamos a ir como solemos decir vulgarmente, al meollo del mensaje, a la esencia del mensaje. Mejor dicho, a la esencia del mensaje. Dice la Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, dice: Jesús elige a 12 apóstoles. Elige a 12, hermanos. Empieza Jesús su ministerio y empieza a llamar a 12 apóstoles. Y dice la Escritura, y estableció, es decir, formó a 12 apóstoles, a 12, para, aquí está el propósito. Ese para es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué estableciste, para qué elegiste 12 hombres en principio? ¿Para qué? ¿Para qué los elegiste? Miren la palabra tan sencilla, pero tan profunda. Escogió a 12 para que estuviesen con Él. Amén. Escogió a 12 no para hacer milagros, no principalmente para que cantaran, no principalmente para que predicaran, eso fue después. Pero al principio escogió a 12 para que estuviesen con Él. Amén. Para que tuviesen esa relación personal con Él. Para que le conocieran Ginosko, Yadá, en cuanto a relación. Y
te pregunto, de parte de Dios, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está? ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto sabes de Él? Le preguntaron a un ciego, ¿quién te ha sanado? Dice, no sé. Yo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Y su nombre es Jesús, pero no sé nada más de Él. Se quedó con el milagro, pero no conoció al Jesús del milagro. Te pregunto, quiero que te preguntes cariñosamente. Quiero que usted se lo pregunte cariñosamente. Sin despreciarse, eso no. Y sin flagelarse, eso no. Usted pregúntese, ¿conozco a Jesús de verdad? ¿Conozco a Jesús en cuanto a relación? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, un discípulo del primer siglo, ¿no creen ustedes que iban a una escuela, a una hora, como nosotros al cultivo, hermanos? ¿Qué va? Cuando Jesús llamaba a los 12, era para que vivieran con Él. Estaban las 24 horas del día con Él. Dejaban su familia, los discípulos. Cuando un discípulo seguía a su maestro, dejaba su familia, dejaba su negocio, dejaba absolutamente todo y estaba con Él, con el maestro. Porque la principal meta, de un discípulo no era aprender de lo que decía, era parecerse a su maestro. Y te voy a decir una palabra. Hay rasgos que solamente vamos a adquirir de Jesús estando en comunión con Él. Hay rasgos de su persona. La humildad. Si estás con Jesús, vas a llegar a ser humilde. La santidad. Si estás con Jesús, vas a vivir en santidad. Ser pacífico. Que en nuestro pueblo tenemos una sangre que nos hierve, que nos pisan y rápidamente, pero si estás con Jesús se nota. Cuando se metan contigo o con los tuyos, que es mucho peor, se nota quién ha estado con Cristo y quién no. Se nota. Se nota muy bien quién está con Jesús y quién no. Porque hay cosas que vamos a adquirir de Él solamente viviendo con Él, escuchándolo a Él por medio de su palabra, conociéndolo a Él en cuanto a relación. Y miren, hermanos, para ir finalizando, porque creo que estamos entendiendo todos perfectamente el mensaje. Miren, ha pasado 3 años, Jesús dice, cogió a 12 para que estuviesen con Él, y estuvieron 3 años con Él. Y ahora, hermanos míos, ahora, hermanos, llegamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Y ahora Pedro está predicando su segundo mensaje. Es el segundo mensaje. Cristo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido al cielo, y ahora Pedro predica su segundo mensaje. No ha predicado más, su segundo mensaje. Y ahora, hermanos, fíjense lo que dice la Escritura, que ya vamos a finalizar. Fíjense. Viendo el Sanedrín, los judíos, los maestros de la ley, los que sabían, dice, viendo el Sanedrín, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo ellos que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Vamos a pararnos aquí. Han estado 3 años con Jesús y ahora se pone a predicar, y el Sanedrín los escucha y dice, pero si son gente que no ha ido a ninguna escuela rabínica, si no han ido a ninguna academia, si no han ido a ningún seminario bíblico, ¿cómo es que predican así? Atención, y seguían siendo sin letras y del vulgo. Pero dice ahora el texto, hermanos, dice el texto, dice, y les reconocieron que habían estado con Jesús. Sin letras, del vulgo, pero reconocieron que habían estado con Cristo Jesús. Porque quien está con Cristo se le nota
Se te nota cuando tienes esa relación íntima. Cuando oras, te estás pareciendo a Jesús. Cuando perdonas, te estás pareciendo a Jesús. Cuando buscas a Dios, te estás pareciendo a Jesús. Cuando pasas por alto las ofensas, te estás pareciendo a Jesús. Cuando eres humilde y reconoces el talento de tu hermano y de tu hermana, que es más grande que el tuyo, te estás pareciendo a Jesús en humildad. Porque quien está con Jesús se le nota. Y necesitamos conocerle en cuanto a relación. Y necesitamos pasar tiempo con Él. Y necesitamos, hermanos, porque, miren, esto maravilloso, esto no es una religión. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Y aquí no venimos a pasar una hora. Ninguno de nosotros venimos a pasar una hora. Venimos a buscar al Señor. Y venimos porque queremos tener un encuentro personal con Él. Y venimos porque esto tiene que afectar a mi matrimonio. Tiene que afectar a mi matrimonio. Yo no puedo ser un verdugo con mi esposa. Ni mi esposa puede venir detrás de mí con la escoba en casa. Una vez pastoreando, hermanos, una nota de humor para quitar un poco de... Estábamos pastoreando y hablamos con un matrimonio y tenía problemicas y tal, y luego ya él, delante de la pastora, de mi compañera, no lo quiso confesar, pero luego me lo confesó a mi aparte, el provecico. Dice, pastorcico, es que me revienta con la escoba hasta cazos. Dice, a veces está como un cuchillo. Digo, ¡ay, te hermanos, el Evangelio tiene que afectar al matrimonio. El Evangelio tiene que afectar a la relación con mis vecinos, con la gente, con mi pueblo, con los míos, con los de mi sangre. Porque esto es el Evangelio de Cristo y tengo que encarnar la palabra y tengo que vivirla. Y tengo que colaborar con la iglesia y tengo que estar en la iglesia y tengo que ayudar a mis hermanos. Porque esto es de verdad y es auténtico y es genuino. Esto no es una religión muerta. Tiene que afectarnos a toda nuestra vida. ¡Padres! No exasperéis a vuestros hijos. Claro, yo tengo que educar a mis hijos en los principios de la palabra. Miren, hermanos, les voy a confesar algo que surge así. Creo que a la casa que más he evangelizado ha sido la mía, a mis hijos. Si no se convierten, el Señor a mí no me va a pedir cuentas, porque yo les evangelizo a mis hijos. Y les digo que como no se conviertan, se van a para el infierno. El Evangelio tiene que afectar a mi vida, a mi relación con mi esposa, a mi relación con mi familia, a mi relación con la iglesia, a mi relación con mis hijos, a toda mi existencia. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Perfectos no, genuinos y auténticos sí. Inclina tu rostro, por favor, que hasta aquí la palabra. No continúo más. Por favor, con el permiso del hermano, me gustaría que apagásemos las luces, por favor. Solamente 2 minutos de reloj, solo 2. Y si el Señor te ha hablado, por favor, ahora háblale tú, que usted ha estado muy atento a la palabra de Dios. Háblele a usted al Señor, por favor, de lo que Dios le haya hablado a usted. Hable con el Señor, por favor, hable con el Señor. Y me gustaría haber sido un pequeño fuego que encienda en su corazón un grande bosque. Y que a partir de hoy diga, voy a comprometerme a buscarte más, a tener más relación contigo, a tener un encuentro genuino y auténtico y de verdad. No quiero encontrarme con el culto, con el cargo, con la religión. Quiero encontrarme contigo, que me das la vida, que me perdones, que me santifiques. Quiero aumentar mi comunión contigo, Señor. Por favor, mira que nadie abra sus ojicos, por favor, hermanos, con mucho respeto. Nadie abra sus ojos. Todo aquel que quiera tener ese encuentro personal y quiera aumentar su relación con el Señor, se va a poner en pie. Solo el que lo desee, solo el que lo desee. El que quiera fomentar esa relación, esa intimidad, que se le apeguen más cosas de Cristo en su vida, se pone en pie, por favor. Y díselo al Señor, que Dios ya te ha visto, el Señor ya te ha visto. Díselo al Señor, no guardes silencio ahora, por favor. Habla con Dios, díselo a Él. Clama al Espíritu Santo que te visite. Clama al Señor.